Estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Y ya estamos de regreso para seguir haciendo nuestro Comunicarte con nuestro primer invitado, literalmente el dueño de casa. ¿Cómo estás? Marcelo Ferrari, decano de la Facultad de Comunicaciones. Muy contento. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, fíjate, además no había estado en nuestra nueva casa. No me había tocar en este lugar precioso, el estudio cada vez más poderoso y más bello. Así que contento de estar aquí para conversar de un tema que me parece que es muy interesante y bueno, muy pertinente para lo que hacemos, que es el cine de las nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh. El cine de las nuevas generaciones que está dando mucho que hablar, pero no solo eso, hay una reflexión que yo quiero compartir con quienes nos están viendo y escuchando, y es que es un cine que considero que, si bien para muchos es un cine menos político, porque no pretenden hacer un diagnóstico ni una explicación de lo que es Chile, de cuáles son sus grandes fracturas, no hay un discurso que pretenda dar una explicación, creo que es un cine más político por cuanto desplaza la mirada desde de un intento del cine que hacíamos o que hizo el cine chileno durante muchos años, que era importante y que encuentro que es valioso, pero hay un giro en el cine chileno entre los jóvenes en donde se desplaza un intento de una cosa más pedagógica, de explicar cuáles son las razones de lo correcto, cuáles son las razones de lo que no es correcto en términos políticos, o de una explicación estructural, ¿no?, de los grandes dolores o de los grandes desafíos de la nación. Aquí hay un desplazamiento hacia una mirada más abierta, una mirada en donde más que un intento de hacer una explicación cinematográfica, es una indagación más profunda, más sutil, que me parece que es más poderosa y más potente, sobre todo en los días de hoy en que todo está en esta cosa tan líquida, ¿no? Un mundo que está tan convulsionado. Necesitamos a jóvenes que miren desde otros pliegues la realidad, los miren sin un intento de decirnos lo que tenemos que entender con sus películas, sino que más bien nos expongan, ¿no?, a una mirada sobre personajes que además, personajes marginalizados, personajes distintos. Yo creo que el cine de los jóvenes chilenos está mirando la cultura periférica, está mirando aquellos sujetos que no son visibilizados en la pantalla, pero de una manera distinta, en donde no es solo una reflexión más bien política clásica, en donde está la pobreza y las diferencias o las contradicciones de los grupos sociales, sino que aquí hay una cosa más potente, más profunda, más aguda, que a mí me encanta. Entonces hay un par de películas, y al final quiero hablar de una más, que estuvieron aquí mismo, como tú dijiste, sus directores, que son La misteriosa mirada del flamenco y Denominación de origen, de nuestro exalumno Tomás Alzamora, que siendo películas muy distintas, ambas creo que se dejan caer en realidades con una observación sensible. Bueno, estamos viendo ahí algunas imágenes, con una observación sensible en donde más bien hay una inmersión en los mundos, hay una inmersión, nos permiten a los espectadores hacer una inmersión concreta, real. Ahí está ocurriendo en pantalla la sensibilidad de los personajes, entonces nos permiten hacer una inmersión en estos mundos, en estos personajes, en estas sensibilidades, con las contradicciones, y no más bien que la película viene a decirnos qué es lo que yo tengo que entender de la realidad, qué es lo que yo tengo que criticar de la realidad. Me encanta eso. No hay un discurso que nos obligue a pensar de una manera, sino más bien nos invitan a sumergirnos con ellos de manera sensible, que creo que es un tipo de cine muy político, no a lo tradicional, pero que es tanto o más político y más necesario hoy. Lo mismo Denominación de origen, que entra en territorios con lenguajes mezclados entre la comedia, el documental, y en donde hay una mirada de verdad, donde nos invita a compartir con estos personajes que están en territorios que no visitamos habitualmente. Entonces me parece que es un cine muy valioso para lo que necesitamos hoy, y es un cine joven que me gustaría conversar contigo después. Viene además de chicos y chicas que han sido formados en universidades, que es lo que hacemos nosotros, pero como digo, ese es un otro tema. Lo que yo quiero reivindicar en esta conversación, o poner como tema, es que creo que se está haciendo un cine tremendamente valioso, porque no es político de la manera tradicional, sino que es mucho más político, de una manera sensible, expresiva, de una invitación poderosa a sumergirse en los mundos que narran, y atreviéndose a cruzar, ¿no?, géneros,
La peligrosa mirada, la misteriosa mirada del flamenco es una película... Es peligrosa también. La película es muy peligrosa. La película es peligrosa y además creo que se atreve a hacer una especie de neorealismo mágico, ¿no? De manera muy suelta, de manera, ¿no? Pero muy poderosa. Entonces hay realismo mágico, hay una cosa de realismo duro y puro, hay una cosa muy sensible. Creo que son películas muy, muy interesantes. Y al final, como te digo, me gustaría conversar de otra que también me parece que trae algo interesante, que es Matapanqui, Sí. una película de alumnos de la Universidad del Desarrollo, en donde estuvimos juntos. Yo fui director de la escuela de cine, el director de nuestra escuela de audiovisual, Aníbal Jofré, egresa de esa misma escuela. Profes también. Y varios de nuestros profes. Y bueno, el cine de Aníbal también es un cine interesante, porque es un cine político desde la sensibilidad, los afectos. Gran película. Los afectos, que es una tremenda, tremenda película. Es una película interesante porque quizás yo me atrevería a argumentar que está como en una especie de transición entre lo que están haciendo aquellos cineastas que acabamos de nombrar con La misteriosa mirada del flamenco, La denominación de origen, Matapanqui, qué decir, y un cine como más tradicional, porque las películas de Aníbal y de Diego Ayala, que también está siendo profesor nuestro, de Diego y Aníbal, son películas que también rompen, ¿no? Son películas entre documentales y ficción, hay una cosa híbrida muy interesante, pero hay una mirada muy política, sin ser discursiva, muy estudiadas en lo documental. Volantín Cortado, una película que habla de chicos del Sename que están con... ¿Su primera película? Su segunda película. Antes tiene un gran documental. Tienen Chaitén. Ambos. Diego y Aníbal hicieron Chaitén antes, y su segunda película... Que también, claro, que tiene esta lógica de un personaje de ficción en lo que fue los efectos del volcán en Chaitén. O sea, Así es como, es. hay una especie como de western porque no hay más personajes y es visualmente interesante. ¿Sabes qué? A propósito de lo que dices, quiero como acotar dos cosas. Por favor. Que siempre todo cine es político, ¿no? Incluso las películas más ultra comerciales están situándonos en un mundo, están instalando valores, porque los seres humanos, incluso aquellos que dicen, no, yo no tengo nada que ver con la política, yo no voto, eso también es un gesto político. Sí. La historia del cine chileno tiene momentos muy marcados en ese sentido y, por supuesto, uno de los altos momentos de la historia del cine chileno es el nuevo realismo, ¿no? El neorrealismo chileno, que es el que se desarrolla a finales de los años 60 con películas que hoy día nos parecen así como de gran relevancia, tanto cinematográfica como políticamente, ¿no? Lo que tuvo también que ver con ese movimiento social de finales de los 60 que lleva a Allende al poder, y en el gobierno de Allende hay un compromiso de ese grupo de cineastas de decir, nosotros vamos a trabajar para la UP. Eso está declarado. Hay una declaración explícita de que el cine debe ser político, Sí. así de explícito, Sí. y que es un cine que lo que busca es un cambio en la sociedad, hacer revolución a través de las imágenes, tal cual tú expresas. Claro, hay una definición, una autodefinición explícita Sí. de hacer política a través del cine, porque no había otra manera de hacer cine que tuviera sentido, digamos. Claro, y era muy un contextual. imperativo. Es Sí. muy contextual. Ahora, lo que a mí me parece... Entonces, claro, desde ahí en adelante siempre se ha tenido esa sospecha, ¿no? De que el cine siempre está ideologizando, ¿no? Que el cine siempre es militante. Cosa que nosotros en Cine Chile hemos demostrado que no es cierta, porque es como, no, esta idea que se pone que no, que el cine chileno solo habla de la dictadura, etcétera. Y es como, no, desde el 90 hasta ahora, menos del 14% de las películas chilenas derechamente atañen a ese momento de la historia, que sin duda es súper relevante y nadie se queja de que Hollywood sigue haciendo películas de la Segunda Guerra Mundial. Y al mismo tiempo, una cosa que me parece muy interesante de estas películas que nombraste, incluidos Los Afectos, y estaba pensando también en Sariri, de la Laura Donoso, que también estuvo acá. También exalumno de Y son todas películas que cuentan historias muy íntimas, uno podría decir, ¿cierto? En el caso de Los Afectos, un profesor que hace clase en un colegio público, siempre que se topa. Él tiene un propio rollo muy personal muy difícil con su paternidad, con su separación, etcétera, y que al mismo tiempo se topa con movimientos escolares y la violencia que hay desde el Estado a los escolares, etcétera. Y lo que tú dices de Volantín Cortado, estaba pensando en el cine Claudio Guayquimilla también, sin duda. que Mis hermanos sueñan despiertos y Mala Junta son películas súper relevantes en términos de la mirada, que propone y nos invita a detenernos en realidades que normalmente no nos detenemos. Y eso es muy político. Es decir, Súper. la invitación a conocer, a mirar, a sentir, a experimentar momentos, porque estas son películas en donde, ¿no? Me gusta decir, ¿no? Más que pedagogía, hay inmersión. Sí. Nos invitan, nos permiten, nos posibilitan
inmersirnos, no, esa no es la palabra, ¿no? Nos invitan a tener una experiencia inmersiva. Tener una experiencia inmersiva. Estoy pensando si existe el verbo. Debe existir, ya lo vamos a encontrar. ¿Ah? En fin. Sumergirnos. Muy bien, ya. Entonces, no hay pedagogía, pero nos permiten pero hay experiencia. Sumergirnos en esos mundos, estar cerca de la respiración experimental o de la respiración emocional, a eso quería decir, de los personajes, y en ese sentido es un cine muy político porque nos rompe, ¿no? la obligación de tener que tener una mirada que explica lo que está ocurriendo, sino que más bien nos invita a sumergirnos en mundos que están siendo invisibilizados, ¿no? Sí. Las periferias o los mundos que no tienen una representación en la pantalla, regiones, por supuesto. clase media. Sí, las disidencias sexuales, Sí. ¿no? O sea, la gente que está literalmente en el margen del relato histórico, porque también recordemos que ahí hay otro elemento, ¿no? Durante la dictadura no se podía estudiar cine. Por lo tanto, la mayoría de la gente que hizo cine en los primeros 90, ¿cierto? Es gente que pudo estudiar afuera, ¿cierto? O que tuvo otro tipo de experiencia relativa a el ejercicio. Además que se filmaba en cine. Sí, se filmaba en 35. en celuloide. Claro, celuloide. Subterra en celuloide. Subterra está en celuloide. Sí, tuve la maravillosa experiencia de escuchar correr la cinta de... Sí. Ahora, también el hecho de que se hayan multiplicado las escuelas de audiovisual, ¿cierto? Tanto en institutos como en universidades, y que más gente haya tenido acceso a estudiar y que la tecnología sea más barata, hace posible que aparezcan estos otros discursos de personas que vienen de clases medias o clases bajas que están pudiendo acceder a la universidad mediante la gratuidad, ¿cierto? Mediante becas, y eso, por supuesto, enriquece la posibilidad de discurso. Pero además de eso, otra cosa que quería como agregar a lo que tú estás diciendo es que son todas películas muy juguetonas en términos de estructura cinematográfica. Sí. O sea, los afectos tiene una parte musical, donde Gianluca, que es un personaje, interpreta, ¿cierto? En el caso de, Denominación de Origen es una locura de película que mezcla el documental falso, videoclip. Redes sociales, videoclip, documental, ficción, todo, está todo mezclado. Claro, ahí. y lo que tú decías de la misteriosa mirada del flamenco, te está contando una historia real, pero al mismo tiempo hay una ensoñación de la protagonista, que es una niña, que se imagina cosas que a partir de los relatos a pedazos que ella recibe respecto a lo que está sucediendo, que en este caso es el SIDA, ¿no? Es una película que está ambientada a principios de los 80 Sí. en la zona minera. Entonces yo creo que también esa libertad de decir, te voy a contar una historia muy íntima, pero no tengo por qué atenerme a los límites del realismo. Claro, ahí hay una libertad cinematográfica, una libertad artística, una libertad narrativa cinematográfica que es preciosa. Yo creo que tiene que ver con generaciones jóvenes. Son películas, en algún sentido conceptual, muy posmodernas, ¿no? Sí. En donde todos los géneros se cruzan sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de complejo, y en ese sentido hay una libertad muy poderosa, ¿no? Yo creo que hay una especie de neorrealismo, nuevo neorrealismo posmoderno en estas películas, en donde se cruzan géneros, se cruzan estilos, y esa libertad creo que hace que las películas tengan una potencia particular. Por ejemplo, la película Matapanqui, que está llamando muchísimo la atención, que ha tenido un éxito internacional muy potente, de verdad es una especie de delirio, ¿no? Una especie de delirio en donde no solo las texturas, las historias, el formato cinematográfico es muy, muy atrevido, y eso le permite llegar con un discurso súper político, aun cuando de seguro que lo que están buscando sus autores es no ser políticos de esta manera más tradicional, como decías tú, en donde más bien... Más militante. Más militante y de una mirada más social, política tradicional. Eso me parece que es un valor que tienen las generaciones jóvenes, y creo que estamos presenciando un momento de un giro muy potente con estas películas, porque creo que es muy valioso. Mira, efectivamente son generaciones de estudiantes que pasaron por las universidades, son cineastas jóvenes, chicas y chicos jóvenes que pasaron por la universidad, más allá de sus condiciones socioeconómicas, lo que fuere, ¿no? La gratuidad o la posibilidad de estudiar. Algunos directores lo reivindican. Yo nunca hubiese podido estudiar cine si no hubiese sido por esta posibilidad de la gratuidad o lo que está ofreciendo la Universidad de Chile, lo decía el director de La misteriosa mirada del flamenco, aquí mismo, ¿no? Sí. Y por lo tanto hay una ruptura de ciertos esquemas en donde entran nuevas miradas, nuevas sensibilidades, y eso me parece que es maravilloso.
Yo creo que es interesante recordar que, por ejemplo, nuestra Escuela de Comunicación Audiovisual, aprovecho a contarlo, va a cumplir 45 años. Que es una de las primeras, yo creo que es la primera escuela de comunicación audiovisual, cuando partió aún siendo un instituto profesional y luego pasa a ser la Universidad UNIAC y empiezan a formarse nuevas generaciones de cineastas. En nuestra escuela estudió José Luis Torres Leiva. Pablo Larraín. Pablo Larraín, entre otros. Entonces surgen generaciones que a mí me parece que son desvergonzadas, las más jóvenes hoy, en términos de romper esquemas cinematográficos, romper esquemas de las temáticas, de atreverse a hacer una película muy de la guata y muy del corazón, y eso yo creo que es lo más político que hay hoy, sí. ¿no? Más que asociarse, y esa es otra cosa interesante, no se reconocen estos cineastas como generaciones, quizás después quienes investigan o investigamos el cine vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer elaboraciones de la generación A, B y C. Estamos aquí. Yo digo, una de las virtudes que no se reconocen ellos, y no deberíamos nosotros reconocerlos como una generación, pero lo estamos haciendo, en términos de reconocer que son ciertos estatutos, que son ciertas cosas que estamos buscando con nuestras películas, sino que están ocurriendo esas películas. Ellos, como digo, no se reconocen como una generación, sino que más bien están haciendo un cine que rompe esquemas y lo hacen como desde su propio corazón. Sí. Y eso yo encuentro que es muy político, ¿no? Más que tener que responder a un discurso que es el que yo tengo que decir. Claro, a los dogmas. A los dogmas. Que algo de eso hubo en los años 90, que de algún modo había una obligación de hacer un cine que respondiera a los dolores de la dictadura, a los crímenes de la dictadura. Además, porque estamos hablando de una década, o sea, en los 90 con suerte se estrenaban 3 películas al año. Sí. Hoy día estamos llegando a las 45. ¿Son 45? Ese es el promedio de los últimos 5 años, contando documental y ficción. Sí. Una cosa más que quería agregar antes que se nos vaya el tiempo es que además no son películas que están hablando solas. No solamente por lo que estábamos hablando, ¿no? De que uno podría reconocer que estos cineastas tienen cierta edad, que tienen ciertos puntos en común respecto al origen, respecto a su paso por las universidades y también respecto al uso del lenguaje cinematográfico, pero además son películas que han tenido éxito. O sea, uno piensa La misteriosa mirada del flamenco es la primera película chilena, no solamente que participa en una cierta mirada del Festival de Cannes, sino que gana esa competencia, que es la competencia oficial. O sea, hay 2 competencias en Cannes. Cual. Uno es, conversábamos acá con Diego Céspedes, uno es la competencia oficial de Cannes, donde van ahí los grandes nombres del cine contemporáneo, y una cierta mirada que es el espacio de riesgo. De Cannes, ¿no? Que es donde toma a cineastas jóvenes que están haciendo cosas interesantes, y Diego Céspedes gana esa competencia. Y estoy pensando, el cine de Claudia Huayquimilla ha sido de los más vistos. Bueno, ellos han sido muy preocupados de ir a colegios, de ir a centros del Sename, que es de ahí de donde sale, Mostrando Mala Junta, sale Mis hermanos sueñan despierto, que se ha dado en televisión abierta, y Denominación de Origen fue una de las películas más vistas en Chile el año pasado. Y que también fue transmitida por televisión abierta, y por lo tanto es una película muy exitosa. Mira, Volantín Cortado, que es una película que ya lleva algunos años, también tuvo un éxito increíble, una película que fue hecha como egreso, una película que se hizo dentro de la propia universidad. La compró ISAT. La compró ISAT, estuvo en un montón de festivales, se transmitió por televisión. Y entonces sí, son películas que tienen éxito. Siempre seguimos teniendo, salvo nuestra querida película Denominación de Origen, un tema con los públicos más amplios y más masivos. Son películas las nuestras, de estos jóvenes, que están teniendo mucho éxito a nivel de festivales, ¿no? A nivel de muestras internacionales. Pero en sala es más duro, es más difícil. Y ahí siempre hay un desafío interesante de estar observando. La virtud de algunas películas, entre ellas Denominación de Origen, es que sí tuvieron un buen resultado en sala. Hoy en día, vamos a ver cómo le va. Matapanqui está en hartos horarios. Yo estaba muy contento el otro día que fui a salas comerciales y no estaba Matapanqui solo en un horario en la noche, tarde, en fin, como ocurre con muchas películas. Tenía 3 o 4 horarios muy disponibles, de forma tal de que yo creo que están observando que ahí muy probablemente, por sobre todo el público joven, va a ir. Así que me encantaría que le vaya muy bien a esa película, como le fue a Denominación de Origen, y otras películas chilenas que también lograron premios internacionales y buenas audiencias. Pero sí, ese es siempre un desafío. Ahí hay un tira y afloja, una contradicción, pero en eso están nuestros jóvenes haciendo un cine que seguramente va a seguir haciendo historia. Sí, bueno, Matapanqui ya tuvo mención especial del Jurado Internacional de Generación
Plus en la Berlinale, ni más ni menos. Tal cual, no, Además, increíble, increíble. yo me acuerdo, yo estaba en Valdivia cuando se estrenó el año pasado y había mucho ruido alrededor de Metapanqui, que ganó Mejor Película Chilena y Mejor Largometraje Juvenil. Vamos a hacer las gestiones para que vengan a contarnos de esas películas. Yo creo que es sus importante autores. porque, mira, por sobre todo es una película que tiene muchísima libertad y riesgo, bueno, y eso es lo que hace que la película sea exitosa. O sea, es interesante observar aquello, ¿no? Sí. Ahí hay riesgo, hay locura, hay soltura, hay mirada, y es una película muy, muy política, pareciendo no serlo. Y eso me parece que es de lo más interesante. Sí, porque además es una película que juega con diríamos, superhéroes y ese tipo de cosas. Completamente. Fantástica. Marcelo Ferrari, muchas gracias. Gracias por la Por invitación. venir a hablarnos de estas cosas, invitarnos a reflexionar respecto a eso. Por supuesto, luego escribiremos los papers. Por supuesto. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos para hablar de moda sustentable, identidad, neocolonialismo, todo eso con Sofía Calvo Foxley, autora de este libro. Ya regresamos.